vamos a empezar con la primera parte que tiene que ver con lo que es el proceso de selección e incorporación de talentos. En todo lo que es recursos humanos vamos a partir de un concepto que es muy importante, que en la primera clase algo estuvimos viendo, que tiene que ver con lo que significa el contrato psicológico. Yo les hablé hace unas clases que así como existe el contrato legal, que es cuando uno toma un trabajo que ustedes están, digamos, ya como se usa en la calle, decir, me ponen en blanco, o sea, trabajo registrado, se firma un contrato, también existe un contrato que es a nivel psicológico. Este es un contrato que no se escribe en ningún lado ni se firma, pero existe. Sería este contrato algo intangible, algo que está formado por todo el conjunto de expectativas que ustedes tienen con respecto a la organización, ya sea cómo va a ser su trabajo, si van a tener muchas tareas, pocas tareas, si van a poder hacer un desarrollo y un crecimiento dentro de la organización, si van a tener beneficios extras. Bueno, todas esas expectativas están conformando un contrato psicológico de parte de ustedes. Y por otro lado está el contrato psicológico que tiene la organización con las personas que ingresan, que vendría a ser cómo vamos a trabajar nosotros, que seamos leales, que seamos personas que nos pongamos la camiseta, que estemos alineados con la organización. Bueno, todo eso sería como las dos caras de una moneda que conforman el contrato psicológico. Entonces, ¿se puede decir que el contrato se vence? Sí, seguramente que sí. Ustedes piensen que a lo largo de la trayectoria laboral de una persona van ocurriendo muchas situaciones. Hay personas que empiezan en una posición, empiezan en un cargo y después, con el correr del tiempo, van ascendiendo. O hay personas que por decisión propia no quieren promover, o hay personas que sí quieren desarrollarse dentro de la organización y no pueden, o cambian de rumbo porque hicieron un posgrado, en el caso de los profesionales, o de las personas técnicas se especializaron en el uso de alguna herramienta, bueno, de un proceso, lo que sea. Entonces, de ambos lados hay cuestiones que pueden cambiar. Entonces, es importante que tanto la organización como las personas reconfirmen este contrato. Puede ser que las personas estén más calificadas, menos calificadas con el correr del tiempo, entonces es muy importante que haya como una reconfirmación del contrato, para que no haya bajas en la motivación. Bueno, tenemos la idea de un proceso de selección que es un proceso sistemático. Esto significa que cuando nosotros vamos a tomar la decisión de reclutar personal, tenemos que siempre tener muy en claro que es un proceso y que sería bueno que esté lo más profesionalizado posible este proceso. ¿Qué significa? Que en esto intervengan profesionales del área, ya sea especialistas en recursos humanos, psicólogos laborales, licenciados en administración que tengan los conocimientos del área, ingenieros industriales que se formaron para esto. Bueno, entonces sí es muy importante la profesionalización del área. Cuando vamos a traer a los candidatos, siempre lo vamos a hacer para que se cubra un perfil requerido del puesto. Cuando vamos a reclutar, lo que estamos haciendo es, entonces, proponiendo que se abra, cuando existe una vacante, estamos proponiendo al mercado laboral, le estamos abriendo las puertas para que se ingrese a una organización. Y este es un proceso muy importante donde lo que vamos a hacer es, una vez que convocamos, después vamos a seleccionar, o sea, abrimos el juego para después cerrarlo. Y ahí vamos a clasificar y a elegir. Siguiente, por favor.
Hay algunas definiciones que son importantes de tener en cuenta. Hay dos definiciones que quiero compartir con ustedes que tienen que ver con el talento y por otro lado la gestión del talento. Cuando hablamos de talento, hay diferentes autores que hacen recorridos sobre esto, pero me quedé con esta definición que es de Michel, que me pareció como muy clara, que dice que es la suma de las capacidades de una persona que está formada eh, por sus características intrínsecas, por las habilidades, por los conocimientos, por la experiencia, la inteligencia, la actitud, un juicio, que esto me pareció también muy importante porque estamos hablando de que la persona tiene una posición tomada sobre algunas cuestiones, tiene un impulso específico, tiene la capacidad de aprender y tiene la capacidad de enseñar. Entonces me preguntaba, ¿qué diferencias hay entre el talento y las competencias? Recordemos que las competencias son el conjunto de conocimientos, características de personalidad, relaciones dentro de la organización, siempre con un estándar de logro esperado. Bueno, justamente la diferencia está en esto, en que el talento sería algo que englobaría las competencias. El talento es algo que va más allá porque incluye también la inteligencia, incluye el juicio, esta capacidad de aprendizaje. Las competencias serían algo más operativo y también otra diferencia que encuentro es que las competencias siempre están de alguna manera comparadas con un estándar definido. Después, los autores hablan de la gestión del talento. La gestión del talento es muy interesante porque lo que se hace con la gestión del talento es pensar en que justamente recursos humanos tiene que tener una estrategia de negocio y estar alineada a la organización. Y van a ser justamente los directivos de las organizaciones los que van a tener este trabajo de justamente alinear y verificar que estén alineados a la estrategia. Entonces, este término de gestionar el talento me parece que es muy adecuado a cómo nosotros pensamos la asignatura. Después, esta cuestión de la responsabilidad compartida. Si bien recursos humanos va a ser el ejecutor de lo que es la conducción de las personas o el gerenciamiento del trabajo con personas, van a ser los dueños de la organización quienes sean los indicados de establecer, como dijimos, cuáles son los talentos que se van a priorizar y las competencias. Entonces, vamos a tener una cuestión muy importante que es la definición del puesto requerido, del perfil del puesto. Algunos autores, como Mejías, que es uno de los textos que ustedes van a tener para estudiar, dice que el 80% de los fracasos en selección se dan por no tener una descripción y definición correcta del puesto. Entonces, fíjense lo importante que es. Si nosotros no sabemos, no tenemos este perfil definido, este mapa, no vamos a poder nunca hacer una buena selección de las personas para trabajar en la compañía. Entonces, ¿qué incluye esta definición del perfil? Incluye una descripción del puesto, como vimos la semana pasada, la comprensión acabada del perfil, qué perfil quiero para ese puesto, que no se homologa a una persona determinada. No es que se va, no sé, Juan García de la organización y yo tengo que reemplazarlo por otro Juan García, no. Entonces, lo que es importante es separar el perfil de las personas a los perfiles de los puestos, poder hacer esta diferenciación. Después poder determinar si hay datos objetivos, biográficos, si por alguna cuestión del puesto hay alguna cuestión biográfica que es importante. Acá se abren muchas discusiones con lo que respecta al género, porque bueno, antiguamente había muchos trabajos y puestos
que directamente se pedían varones, vamos a poner un ejemplo, chofer de colectivo. Y no hay una razón por la cual no puede haber choferes mujeres. Son simplemente cuestiones de índole históricas y de usos y costumbres. Entonces, bueno, en varias provincias, creo que en Córdoba es que hay muchos choferes de colectivo mujeres. Bueno, entonces esto es importante de que ustedes lo tengan en cuenta cuando van a hacer un perfil, si van a establecer alguna determinada especificidad en datos biográficos, o la edad, si por alguna cuestión se considera que es más importante determinar un rango de edad, ¿por qué definirlo? Después las competencias, los conocimientos, características, bueno, pues vamos a establecer este puesto, de quién va a depender, a quién va a supervisar, si va a haber pares. Y todo esto tiene que ver con estar bien aliado como recursos humanos con el cliente interno, porque el cliente interno va a ser la persona de la línea que nos va a ayudar a determinar, por ejemplo, qué conocimientos, qué características de personalidad voy a necesitar para ese puesto. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Ahí cuando se dice el 80% de fracaso en la selección, Sí. ¿esto se mide previo a seleccionar a las personas o posterior a seleccionar a las personas? No, estos porcentajes decís de que Sí, esto viene de la experiencia de los consultores que dicen, después de seleccionada, que bien. justamente el fracaso se ve porque no se hicieron buenas selecciones. Entonces, cuando uno va para atrás y dice, a ver, ¿por qué falló? Y porque los problemas estuvieron en la definición de los perfiles. Tal vez las personas Te lo, son pregu- muy buenas. Sí, decime. te lo pregunto porque quizás hay una persona que está capacitada para un puesto y no se postula porque el puesto parece o por lo que dice que es mucho mayor de lo que realmente tiene que hacer o viceversa. Es una persona que no está motivada por la definición del puesto laboral y la verdad que el puesto estaba buenísimo. Por ahí hay Sí, un bueno, feedback. puede pasar, pero eso no se llegaría a saber, porque la persona no se presentó. Pero lo que sí se sabe es que a veces, por no definir bien los puestos, no se hacen buenas selecciones. Por ejemplo, en el capítulo con el que trabajé para preparar la clase decía que había un caso de una empresa química que pedía un ingeniero y bueno, se había presentado una ingeniera química que tenía muy buenos antecedentes y cumplía con nada más que tenía un nivel de inglés intermedio y la empresa tenía un nivel elevado. Entonces no accedió con esta candidata. Y después que pasó el tiempo, la consultora indagando, bueno, costó mucho encontrar la persona. Al final hicieron como, bueno, indagando, la persona anterior que había estado en ese puesto era una persona que tenía un nivel intermedio de inglés. Entonces ahí uno como consultora tiene que decir, bueno, asesoré bien al cliente, porque si el puesto que se cubre es con el mismo nivel, entonces no era un problema el nivel de inglés. A veces también las personas que trabajan en los puestos, en el diseño del perfil, piden cosas porque no se preguntan por qué lo piden. Entonces ahí recursos humanos tiene que asesorar y decir, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? O sea, tiene que estar bien definido y justificado, porque si no pasan estas cuestiones que después no hay nadie, no, como yo digo, no hay La un empresa se superhéroe. pierde. Claro, exactamente, la empresa se pierde un buen recurso y no existe un superhéroe que está a la altura de lo que quiere la línea o los dueños o quien sea. Entonces hay que también hacer perfiles que sean reales y que se puedan cubrir. Bien, bueno, la siguiente, Luciana, por favor. Perdón, te hago una consulta. Sí, En este caso, ¿no podrían haberla tomado y como decirle que hago un curso al mismo tiempo que estoy trabajando? exactamente. Sí, eso, pero no quiso la empresa. Eso es lo que criticaba la consultora.
que esa hubiera sido la mejor opción, que en realidad se la capacite. Nosotros en recursos humanos decimos que está el perfil deseado y el perfil real. Entonces, a veces esa brecha se cubre con una capacitación. Muchas veces sucede. Pero bueno, ahí tiene que estar la flexibilidad de parte de la empresa para querer formar a la persona. O preguntarle a la persona si ella quiere, porque a veces hasta con un e-learning, en este caso inglés, ella lo podría haber hecho en paralelo al trabajo. Ni siquiera era una competencia específica de la ingeniería química que le impedía hacer el trabajo. Ahí fue una falla para mí directamente de la empresa, mi opinión. Bueno, y bueno, y tenemos que pensar en esto de la planificación, como decíamos. Se empieza por tener una vacante para cubrir y se empieza con esto a tener que tomar micro decisiones, por ejemplo, sobre el perfil, como dijimos recién, sobre cómo vamos a operar, vamos a utilizar canales de búsqueda internos o externos. Si vamos por lo interno, vamos a hacer promociones internas, o si vamos a ir por lo externo, vamos a buscar candidatos que se postulen o buscarlos nosotros. Por otro lado, la participación del cliente interno va a ser muy importante, va a ser un aliado para nosotros. Y bueno, y todo esto lo vamos a tener que decidir también si lo vamos a hacer desde recursos humanos de la compañía o con la ayuda de una consultora externa. ¿Cuándo se usa una consultora externa? A veces cuando hay puestos muy complejos que no se pueden cubrir con los canales internos, o cuando escapa, por ejemplo, yo sé como consultora que en la ciudad donde vivo, donde está la organización, no voy a encontrar ese puesto. Entonces, perdón, como recursos humanos. Entonces, si yo ya sé que mi área geográfica me lo va a impedir, tal vez contratando una consultora externa, amplío este área geográfica. Entonces, en esos casos, las consultoras son importantes. También les digo, hoy por hoy con LinkedIn se ha ampliado mucho, porque las mismas empresas están en LinkedIn y ahí buscan y se contactan a veces directamente con los postulantes. O bueno, a partir de consultoras también, pero también sucede eso. Bueno, la siguiente. Entonces, en estos caminos diferentes, como les decía, la planificación va a ser muy importante. Y acá el papel de la gerencia también va a ser muy importante, porque como les decía recién, si bien recursos humanos va a ser el que va a organizar y el que va a llevar a cabo la cuestión operativa, el que sabe de la técnica, digamos, en realidad la gerencia va a ser la que va a decidir, la que va a liderar y tomar decisiones, porque estas decisiones tienen que ver con el tener y el delinear directamente los talentos, que son los recursos más valiosos, como decíamos en la primera clase, de la organización. Entonces va a ser muy importante el papel de la gerencia. Bien. Cuando hablamos de promoción, ¿se acuerdan que recién les decía que tenemos dos caminos? Tenemos la promoción interna, que sería el canal interno de búsqueda, y bueno, después vamos a ver cuando hablamos de externa. Pero cuando hablamos de promoción interna, tenemos algunas cuestiones para pensar. Vamos a tener que hacer una evaluación de potenciales líderes que tengamos dentro de la organización. Vamos a delinear si vamos a utilizar o no un plan de sucesión para estos líderes, que esto lo vamos a ver en la segunda parte de la clase. Vamos a pensar en que estos líderes sería bueno que sean intercambiables, que sean flexibles, para que si nosotros formamos y capacitamos para un área, después ellos puedan relocalizarse en otra área. Evaluar también posiciones críticas para que estén ocupados estos talentos, o sea, tenemos que verificar cuáles son esas posiciones críticas
para después poder ver con qué talentos los vamos a ocupar. Revisar planes de desarrollo y riesgos de vacantes, lo que se llama vacancy risk. Esto sería que de un día para otro haya que cubrir una vacante y nos encuentre a nosotros en una posición de que no nos dimos cuenta. Con eso para la organización es realmente algo muy riesgoso y es tiempo y dinero. Entonces tenemos que manejar como recursos humanos esto de tener la planificación. Bien. Después, les decía, dentro de lo que es canales internos también, va a existir lo que es el job posting, que sería esta cuestión de postulaciones voluntarias de los miembros de la organización, que muchas veces los autores dicen que es mejor que llamar a personas directamente externas. Esto tiene sus pros y sus contras, como todo, pero tiene algunas ventajas, que es valorar los propios recursos, que las personas puedan rotar en sus puestos, y vamos a ver cuando veamos motivación que es muy importante para la gente conocer otras áreas, no aburrirse en sus puestos laborales. Y también para algunos casos va a ser considerada una promoción, porque va a ser como subir en la escala salarial y tener más responsabilidades. Entonces, siempre también tenemos que tener en cuenta si se va a evaluar, si se va a aplicar una estrategia de retención de un talento o no. ¿Esto a qué aplicaría? Sería el caso de si nosotros tenemos personas que son claves dentro de la organización y pensamos que esas personas pueden llegar a irse, si nosotros los dejamos que hagan un job posting, estaríamos como valorando estos talentos, y antes de que se vayan a trabajar a la competencia o a donde fuera, les estaríamos dando posibilidades para trabajar dentro de la misma organización. Estas serían las personas que estarían dentro de ese grupo de personas que vamos a tener en la mira como para permitirles o ofrecerles hacer un desarrollo dentro de la organización, un plan de desarrollo. Bien. Entonces, Brahan es un autor que lo retoma Hatun, que es otro autor que estamos trabajando en este tema, y que dice que hay 3 problemas que son importantes para tener en cuenta en las búsquedas de personal. Uno sería el can do, si puede hacerlo, sería qué personas están posibilitadas para este puesto. Otro sería el will do, si querés hacerlo, esto que planteaba María Paula. ¿Paula te dicen o María? María Paula. 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 Si realmente vos podés hacer un esfuerzo de tu parte y capacitarte para poder llegar a ese perfil requerido. Y otro, el how fit, que sería si sos compatible con la estructura organizativa, porque vos podés tener las ganas de capacitarte, pero no podés hacerlo. O puede ser que se den las 2 primeras cuestiones, pero la estructura no permite que haya ningún grado de distancia entre el perfil requerido y el perfil encontrado, digamos. Entonces, bueno, acá tenemos un problema con esto. Bien, entonces, algunas cuestiones para ir pensando. Sería importante que en las búsquedas, uno cuando abre una búsqueda tanto hacia el exterior como bueno, ya dijimos, con un canal externo, tenga en cuenta que va a incorporar personas que están en diferentes etapas de la carrera. Esto les ponía ahí el cartelito de Remember porque hablamos la semana pasada sobre las diferencias generacionales. Bueno, si encontramos personas que están en diferentes etapas de la carrera, también vamos a tener personas de diferentes generaciones. Después, distintas experiencias de trabajo, o sea, también está bueno tener en cuenta eso, personas que hayan tenido distintas experiencias, diferentes perfiles demográficos, o sea que personas que tal vez hayan hecho
experiencias en otros lugares, distintos lugares, personas que se puedan trasladar a otros lugares si es que la compañía se traslada, y distintos antecedentes educativos. Bueno, tener en cuenta todas estas diferencias haría que las búsquedas sean más ricas y que las organizaciones estén en condiciones de ampliar sus horizontes. Bien. Otra de las cuestiones que se dice sobre este tema es que cuando se va a evaluar candidatos, estas evaluaciones se hacen tratando de equilibrar lo más que se puede, pero se dice que el 40% de estas evaluaciones se va a fundamentar en las experiencias, habilidades, actitudes y conocimientos. En cambio, el 60% va a estar más fundamentado en el estilo de personalidad y la inteligencia emocional. ¿Qué significa esto? Que ustedes, cuando se preparen para sus entrevistas laborales, no solamente van a tener que prepararse a nivel, bueno, completo el currículum, yo ya estudié inglés o alemán o francés, tengo muchas experiencias de voluntariado, tengo un conocimiento bueno porque estoy en quinto año, cuarto año de ingeniería, pero también va a pesar mucho cómo me paro yo frente a la entrevista, cómo manejo mi ansiedad, cómo manejo mi inteligencia emocional, que sería esto, y también cómo despliego mi estilo de personalidad. Porque no es que uno para una entrevista va a moderar su personalidad, eso es algo que está, pero sí puedo potenciar cuestiones positivas que yo sé que son, que van a estar buenas en el puesto al que me estoy postulando, y tratar de disimular o tal vez moderar cuestiones que yo sé que son negativas para ese puesto. ¿Se entiende esto? Bien. Bueno. Marta Hayes dice que hay que tener una organización, un método, un proceso, y ella hace propone una lógica de 20 pasos como para ordenar este proceso. En esto hay acuerdos, desacuerdos, pero en general comparten varios autores que tener sistema está bueno, ordena bastante. Se comienza como resumen con un análisis de la demanda, de si vamos a tomar esta cuestión, interna o externa, definición del perfil, identificación de canales, entrevistas, evaluaciones, presentación de la terna, y con eso se termina el proceso. Ahora vamos a ir viéndolo un poco en profundidad. Cuando identificamos los canales, decíamos hoy, tenemos ventajas y desventajas de este reclutamiento interno o externo. Entonces vamos a tener que tener una política, si se quiere, caso por caso. Tal vez para algunos puestos sea mejor tener un canal externo, y para otros puestos o para otro momento de la compañía sea mejor tener un canal interno. Entonces tenemos que estar atentos en eso y ser flexibles como recursos humanos. Siguiente. Cuando una consultora, un poco ya se los dije anteriormente, cuando se necesita algún puesto que no está en la compañía, que sabemos que no lo vamos a poder cubrir, cuando es un puesto muy, muy específico, que sepan utilizar alguna tecnología o algo muy específico, inclusive hay consultoras que se dedican a, por ejemplo, trabajar solamente con medios. Yo tenía una profesora en el doctorado ella tenía una consultora que realmente ella se dedicaba solo a medios, entonces trabajaba solamente con medios. Otros trabajan, otro colega se dedica a bancos y finanzas, o sea que
su universo es ese, no va a trabajar, no va a hacer selección o capacitación en otro, se dedica a un área. Entonces, si uno tiene que recurrir, a veces recurre a una consultora especializada en un área. También cuando recursos humanos es la que necesita tomar personal, porque recursos humanos no está bien que tal vez que haga selección de la propia área. A veces hay un problema de intereses, entonces ahí se recurre también a una consultora. Bueno, ahora vamos a los 20 pasos que nos propone Ayes. Dijimos, repasamos los que ya habíamos visto: necesidad de cubrir una posición, solicitud a personal, o sea, vamos a tener una vacante, vamos a revisar el puesto si está bien descrito, si hubo algún cambio desde que se escribió ese puesto hasta hoy. Vamos a informar el perfil a recursos humanos, analizar los candidatos potenciales. Primero vamos a revisar de los internos, a decidir si hacemos la búsqueda interna según lo que revisamos. A veces nos damos cuenta de que no tenemos internos, vamos por afuera, vamos a ir externos. Definir qué fuente de reclutamiento vamos a usar, si vamos a usar, los medios tradicionales como el diario, que ya nadie lo hace, pero bueno, podemos ir a todo lo que son los portales de empleo, podemos usar redes laborales como LinkedIn, ponerlo en nuestra página web. Hay organizaciones que usan el sistema de referidos, que los mismos empleados pueden sugerir a otras personas. Bueno, vamos a definir eso. Después vamos a recibir la recepción de los CV de los candidatos, vamos a revisar los antecedentes, esto incluye todo, ¿no? Bueno, todo lo que tiene que ver con los CV. También a veces se piden cartas de motivación, entonces en este momento se harían. Después se realizan las entrevistas, y las entrevistas, dentro de las entrevistas tenemos la entrevista cara a cara entre dos personas o entre recursos humanos con la línea y alguien de la dirección en empresas muy grandes o en empresas más chicas con los dueños y recursos humanos. Después se toma otra entrevista donde se toman los psicotécnicos, que son las pruebas psicológicas especiales para laboral, que lo que nos van a indicar son características de personalidad que están directamente relacionadas con competencias y con habilidades laborales. Estas pueden ser de índole individual, también hay otras que son grupales. Las pruebas psicotécnicas se usan también para cuando las personas están dentro de la organización, por ejemplo, en una búsqueda interna y se hace un ascenso, entonces ahí se la llama selección por potencial. Después están dentro de los psicotécnicos también se utiliza el Assessment Center, que son grupos, tipo grupos focales, donde se les tira una problemática, un ejercicio, y grupalmente tienen que sacar una solución. Bueno, todas esas recursos los tiene que siempre administrar un psicólogo, que es el único que puede suministrar técnicas psicológicas. Después tenemos también las pruebas de idioma y las pruebas técnicas que se las va a tomar alguien del rubro. En el caso de ustedes, otro ingeniero. Después vamos, si superamos esto, las evaluaciones psicotécnicas y de especialistas, pasamos ya a la formación de las candidaturas, que sería cuando recursos humanos, a partir de, vamos a suponer que hay 6 candidatos, a estos 6 se les hacen todas estas pruebas y bueno, ahí ya se van perfilando quiénes son los 3 mejores. Entonces lo que se forma son los 3 informes, que sería lo que se le denomina una terna. A veces la terna son 4, se dice terna, pero en realidad serían los semifinalistas, algo así. Esto se entrega al cliente interno, que va a ser el que va a tomar la decisión en las empresas grandes y en las medianas. En las empresas pequeñas va a ser el dueño. Queda claro acá que recursos humanos es un técnico dentro de la organización
y no va a ser el que va a tomar decisión sobre quién queda o no en el puesto. Puede sugerir, pero no decidir. ¿Qué significa? Que nosotros cuando hacemos informes vamos a poner, de estos 3 candidatos, este es el más apto, creemos que por estas características en alguna situación el A es mejor para esto y en algunas situaciones el B puede ser mejor para esto. En general, Recursos Humanos ve cuestiones positivas y de mejora en los 3. Bueno, después se elige y se llega y se lo convoca para hacer una negociación del salario. Esto también, esto se aplica más a empresas grandes o a puestos claves. Si no, los puestos en general, los salarios no se negocian. Se dice es tanto y si estas son las condiciones, son los beneficios y listo. Y después se le da esta oferta por escrito, que ya les digo, esto es algo que es un paso, pero en la práctica no se hace, y la comunicación a los que quedan fuera del proceso. Esto yo acá siempre hago hincapié en que si a ustedes les toca participar de selección, siempre tengan el cuidado de pedir a la persona de recursos humanos, si ustedes están en la línea, o si son emprendedores y contratan una consultora, siempre tengan el cuidado de decir que se comuniquen con los que no quedaron en el proceso, porque es muy importante cerrar el proceso con todos, con los que quedaron y con los que no quedaron. Y de los que no quedaron a veces nos sirven personas, porque potencialmente esas personas pueden servir para una nueva búsqueda. Entonces, si alguien nos interesa, hagámoslo saber a la persona, porque es muy motivador que uno sepa que quedó para una posible eventual búsqueda. Bueno, después la presentación del finalista al cliente interno, la admisión, y después lo que se llega es a una inducción, que sería cuando se le abre la puerta de la organización a la persona que ingresa y se le explica qué tiene que hacer, dónde, cómo, en qué situación, y ahí va a cumplir esta primera capacitación informal, va a cumplir un rol muy importante de recursos humanos, pero también los pares de la organización, los compañeros, los colegas, que le van a decir cuáles son las cosas que están vedadas o prohibidas y cuáles son las cosas que sí son permitidas. Entonces, desde las cuestiones más operativas, allá está el office, ahí te puedes hacer un té, o acá está el baño, a cuestiones de, no sé, no se puede llegar tarde, o si se puede, o tal día, o si tenés un problema, dirigite a tal. Bueno, esas cuestiones que uno las va aprendiendo con el tiempo, son muy importantes que un compañero nos las vaya diciendo. Bien. Bueno, esto es lo mismo, como finaliza. Y siguiente. Acá les puse 2 ejemplos de dos búsquedas. Esta tiene que ver con Tenaris, es una oferta laboral de hace unos 2 años. Lo que estaban buscando era un ingeniero, graduados en ingeniería electricista de menos de 2 años, bla, 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 bla. Y ahí fíjense que tienen todas las tareas que van a hacer en el cargo, y tienen los requisitos: nivel de inglés avanzado, la posición es full time, el lugar de trabajo es Campana. Esto es muy bueno, que se hagan la mayor cantidad de especificaciones cuando ustedes les toca escribir un pedido, así, una búsqueda. Y en la otra, fíjense que les puse de ejemplo, es una búsqueda de analista de recursos humanos, está escrita muy diferente, está escrita en primera persona. Somos un prestigioso laboratorio nacional de productos de cosmética con más de 60 años en el mercado y con deseos de incorporar al equipo a un analista de recursos humanos. Bueno, y ahí les van poniendo todo lo que necesitan, los requerimientos. Y dicen también que dan muy buenas condiciones de contratación. Bueno, ponen el horario que se va a trabajar y demás. Fíjense cómo los busqué como ejemplos contrapuestos porque son muy diferentes. Y bueno, también en las áreas, bueno, son 2 puestos totalmente diferentes. Bueno, hasta acá la presentación de lo que es la selección. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar?